Les voy a leer algo que también dice la Escritura, que sucede, para que vean cómo en varias partes de la Escritura sucede el mismo fenómeno. Este es un pasaje muy conocido y muy utilizado. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo estaba pensando que nosotros también somos como tierra, es decir, Dios no solamente sana nuestra tierra física como una metáfora de nuestras riquezas, nuestra fuente de ingresos, eh, nuestro sustento, nuestros animales, ganado, las siembras, el territorio, etcétera, sino que también sana el pellejo, y el pellejo físico y espiritualmente. Cuando tú te alejas de Dios, ¿se acuerdan que habíamos platicado que había en la vida cristiana como ciclos, y que son los mismos ciclos que vemos en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, o en la historia de los reyes, o en la historia de algún personaje como Abraham, como Jacob, como David? Ellos, al igual que el pueblo en general, que la historia general del pueblo de Israel, pasó por montes y valles de cercanía con Dios y de bendición y de avivamiento. También pasó por una bola de alejamientos y desdichas y consecuencias y tragedias. Así como sucede en lo grande en el pueblo de Israel, sucede en la vida de algunos de sus pequeños personajes, que también son figura a su vez en pequeño de lo que sucede en nuestra vida diaria. Alguna vez en algún estudio, hace mucho tiempo, les compartía, quizá alguno de ustedes tuvo oportunidad de escucharlo, que cuando lees el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, todo lo que cuenta del pueblo de Israel, desde Adán y Eva hasta el libro de Malaquías, en realidad es también la historia de tu vida, porque está escrito para eso. Dios utiliza los ejemplos de toda la historia de una nación a través de muchos siglos, de misma manera que para enseñar y dar lecciones a tu vida, y que tengas una vida abundante y en comunión con Dios y en reconciliación. De esa misma manera utiliza solo la historia de Adán y Eva, o solo el periodo de los reyes, o solo el periodo de los primeros profetas, o solo algún pequeño libro como el de Ruth. Todo una y otra vez, en chiquito y en grande y en más chiquito, se replica con el mismo principio. Cuando Dios sana tu tierra, también se refiere a que sana tu vida, tu vida espiritual. Porque Dios te restaura desde adentro en lo más chiquito y hasta afuera en lo más grande, y en lo físico y en lo espiritual. Se fijan cómo también en la Biblia existe ese principio de la geometría fractal, y de esta misma manera leemos el capítulo 2 y 3 de Hechos. Jesús les dijo este principio que aplica en toda la historia del pueblo y en toda la historia de los cristianos y en la historia de tu propia vida. Este mismo principio en Lucas, por ahí déjenme ver si aquí está, sí, Lucas 4, déjenme ir rápido porque no sé si ya me estoy tardando, pero Lucas en el capítulo 4, por ahí del 14, según mi nota, dice: y Jesús perdónenme, debe ser Lucas 14. Yo hace mucho que no me fallaban mis notas, como media hora. No, ya se me perdió, pero el versículo de Lucas que decía, y también está en Mateo y creo que en Marcos, dice, porque, déjenme ver si está, para no decir una balbosada. Bueno, dice, porque el que se humilla será enaltecido, o porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le estaba hablando en esa ocasión Jesús a sus discípulos y a sus cercanos, de la conducta de los fariseos y los doctores de la ley y los principales de la sinagoga, los muy religiosos y los muy admirados. Y decía, ellos aman las primeras sillas, los primeros lugares en la sinagoga y sentarse hasta adelante. Y ellos llamen que los llames maestros, y ellos amen que les das honra y que los llames con títulos especiales y bonitos.
que les ha de sonar familiar, porque en este tiempo en la iglesia cristiana abunda. Dice, pero con ustedes no será así, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ese principio aplica en toda una nación, en todo un planeta, o en una persona, o en un grupo pequeño de personas. Los que se humillan serán enaltecidos. Por eso dice, si se humillare mi pueblo. Cuando Salomón dedicó el templo, le dijo, Señor, te pido una cosa, hizo como pacto con Dios, que si en algún momento, una vez que está terminado este templo, alguno volteare al templo, te pido que tú lo escuches, en donde esté. Si está cerca y tiene problemas con su esposa, y él ora y voltea a ver el templo, o se dirige un poco hacia allá, no tanto físicamente, sino más espiritualmente. No dice eso, pero es lo que yo les explico. Dice, Señor, que tú lo escuches, y no importa dónde estés, tú traigas sobre él restauración y sanidad, y lo bendigas y lo escuches. Señor, también te pido que si algún día mi pueblo, o alguien de mi pueblo, o un grupo de personas, o una sola alma, estando lejos y en otro país y en otra ciudad, y fue llevado lejísimos, pero él volteare al templo y te invocar tu nombre y orare, Señor, te pido que tú lo escuches. Esa fue la oración de Salomón, y es una oración que en este momento a ustedes les debe sonar con mucho más poder y más efectivo, porque Dios le dijo que sí, y así sucedió. Algunos lo tomaron demasiado literalmente. Hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos un entendimiento como cristianos mucho más espiritual de eso. No tenemos que voltear a un templo, pero sí tenemos que buscar dentro de nosotros mismos la razón, el arrepentimiento, la luz, y voltear con Dios y decirle, Señor, tenías razón, la regué, yo otra vez estoy para abajo. Señor, tenías razón, yo me he humillado y he hecho lo que tú me has dicho, y tú me has enaltecido, y cuando más humillado estaba y cuando más padecí, yo fui fiel a tu palabra y hice lo que mi entendimiento me decía que yo entendía en tus escrituras, y tú me has exaltado y tú me has puesto en alto. Señor Jesús les decía, cuando lleguen a una boda, o más bien a un banquete, y sean invitados a una gran cena y eso, no lleguen y se sienten en los primeros lugares, no sea que alguien llegue y te quite y te diga, oye, pásate para acá atrás, porque estos asientos se los queremos reservar a alguien que está más chido que tú. Y dice, hazlo al contrario. Cuando llegues a un banquete y seas convidado, ponte en los últimos lugares, en los del fondo, donde te suena la bocina en la oreja y te duele la cabeza al día siguiente, o donde ni los meseros llegan, o cuando llega la sopa ya está fría, ahí ponte. Y dice, porque si llega el principal de la fiesta y te ve hasta el fondo, puede venir contigo y llamarte y traerte a las primeras sillas, y entonces tú tendrás honra, la honra que corresponde a tu humildad. Y ustedes se van a acordar de muchos más pasajes que espero que lo hagan, los repasen, los podamos comentar cuando nos juntemos en el teléfono. Espero que puedan comentar cómo este principio ha funcionado en sus vidas, cómo ustedes ahora lo pueden ver con más claridad, o cuáles son algunas anécdotas que ustedes han vivido en donde se humillaron y Dios los exaltó, o no a ustedes, a alguien que ustedes conozcan, o algún personaje de la Escritura, y cómo ustedes lo asimilan y lo ven en su vida y lo ven como realidad. El hecho es que quiero que entiendan que este principio aplica no solo en una plantita y no solo jugando con arena, sino que aplica en la vida de adultos, en la vida espiritual, en la vida física, en la vida material, en todo lo que nos movemos. Es un principio que está vigente y funcionando y operando todo el tiempo en la naturaleza, incluso hoy en día, no solo en la naturaleza, sino en muchas de las cosas creadas por el hombre artificialmente, y las tecnologías, y en fin, en todos lados está este principio. Tal vez ustedes, entre otras lecciones, puedan considerar que es importante que una persona pueda entender esto. Seguramente los que tienen por ahí de 35, 40 pueden entender esto, porque ustedes en algún momento jugaron a ser ríos,
en la tierra de su jardín, o jugaron en la construcción de al lado a hacer cuevas en la arena de los albañiles, o jugaron a revisar las hojas, o jugaron a construir con hojas y plantitas una comida y se veía igualita a una comida de la vida real, o jugaron con animalitos que ustedes fabricaban, etcétera, y se dieron cuenta sin saberlo, descubrieron un principio de Dios, que las cosas en chiquito también se replican en grande. Quisiera que ustedes, como una lección, también pudieran ver que es importante que los niños jueguen en la naturaleza. Estarán de acuerdo. Tu hijo o tu sobrino o tu vecino o cualquier niño que veas no va a entender estos principios de la naturaleza si no sale a jugar en su jardín y toma sol y juega con agua y se moja y se llena las manos de tierra y agarra insecto, plantas, pasto, y si no vive ahí no va a poder entender esas cosas que son como un mundo pequeñito a escala y de juguete de un mundo grande. Si no juega con sus camioncitos a mover tierra y hacer una construcción, si no juega a hacer castillos de arena en la playa, si no juega con los árboles a subirse, bajarse, y si no sueña que arranca ramas y construye una casita, y etcétera. ¿Ustedes creen que jugando con un iPad van a poder entender todos estos principios que después ellos, cuando crecen, ven que la naturaleza en chiquito era como la grande, y cuando ven que la naturaleza de la vida de adulto también es como la naturaleza en lo interior de lo espiritual? Qué difícil le va a quedar a esta siguiente generación poder entender esas cosas si de niño no lo vieron. ¿Cómo le explicas esto a un niño que jamás ha jugado con tierra? Te podrá entender quizás el concepto, pero si no, ¿cómo va a decir cómo? Un río chiquitito en la arena de mi jardín es igual a un río grande. ¿Estás tarado o qué? Es más difícil que lo vean. De modo que si tú no lo hiciste, te recomiendo que ahorita, en estos días, que puedes estar encerrado en tu jardín o en un patio o en un parque cerca, te pongas a jugar con tus hijos, aunque tu hijo ya tenga 23 y tú 49, y vean que esto es realidad. Porque eso te enseña cómo funciona el resto de la naturaleza, no solo la naturaleza, también el universo. Las pequeñas galaxias que vemos en fotografías en realidad son como remolinos de planetas, como vórtices, que los vemos en todos lados, en la comida, en las frutas, en muchas cosas vemos esas mismas construcciones y formaciones extrañas. Cuando tú ves el espacio en lo macro, en lo gigantesco, en los cielos, sucede lo mismo. Y es maravilloso que una persona contemple la naturaleza, la luna, las estrellas, el cielo, las nubes, el agua, la lluvia, el sol, la sequía, las inundaciones que hace la lluvia cuando llueve, y cómo se forman pequeños ríos por todas partes, incluso en el asfalto, en las superficies muy porosas, en las que son poco porosas, cómo se hace un pequeño estanque donde hay un árbol sembrado y funciona igualito que un estanque gigantesco de kilómetros, y que una laguna y que un lago. Cuando puedes entender y observar estos principios, cómo refleja la sombra, la luz del sol y la sombra de un foco, y la sombra de una lámpara y la sombra de la luna, y también en lo espiritual sucede de la misma manera. Y Jesús todo el tiempo utilizó estos principios. Digo, no se pone una lámpara debajo de una almohada, y si tú agarras una almohada y te pones a jugar con un foco, puedes entender mucho de los planetas y de cómo funciona la luz y las sombras. Y cuando juegas un rato con un foco o una lamparita, tu celular, y objetos y planetas o personitas o carros, y te queda un poco claro cómo funcionan estos mecanismos, te va a quedar un poco más claro también cómo funciona la luz espiritual de Dios en tu alma, en lo más oscuro de ti, y cómo sucede cuando la luz la dejas entrar y abres las ventanas de tu vida para que Dios entre, y cómo la luz sana, restaura, limpia, permite ver lo que no había, permite arreglar un desorden en donde antes no lo veías, etcétera, etcétera. Es un principio hermoso del cual ustedes pueden, y espero que lo hagan, seguir tomando muchas más conclusiones. Es solo un principio que les dejo ahí y que espero que podamos discutir y encontrar muchas más de las aplicaciones. Así como los científicos han encontrado infinidad de aplicaciones en este mundo físico, material y artificial, que es bueno, espero que ustedes
junto conmigo también podamos encontrar muchas más aplicaciones y principios y soluciones y sanidad en este principio bíblico para nuestra vida espiritual o la de nuestra familia o la de un grupo de amigos cercanos o la de una iglesia o la de un municipio o la de un país o la de un mundo. Sería lindo, ¿no?, poder replicar el mismo principio de cómo Cristo hace las cosas en tu vida y tratar de verlas y hacerlas en la vida de muchos más. En fin, hay muchas lecciones y muchas enseñanzas. En realidad, creo que la Biblia usa este principio. No es el único principio, hay muchos otros principios, pero este es uno muy lindo y que me encontré ahora en el capítulo 3 de Hechos. Pero si tú te fijas, la Biblia completa es tu historia, Israel es tu vida. Israel es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento, es tu vida, la Escritura es tu vida. Hay promesas, hay un montón de cosas en las que Jesús está trabajando en ti de esta manera y lo sigue haciendo, y si lo entiendes, creo que puede ser hermoso porque vas a permitir que eso suceda con mayor fluidez y mayor claridad y mucho más poder. Espero que podamos compartir mucho más de este tema y que les haya gustado. Ojalá que haya sido breve. Los veo pronto o los platicamos allá en estas cosas en línea. Dios los bendiga bastantísimo.